A las 8 nos echan o nos encierran, no sé qué es peor, ¿eh? Entonces vamos a procurar tener el máximo tiempo dedicado al debate, incluso limitando el tiempo de intervención de la gente que forma la mesa, del que nos falta de la gente programada, Oveja Chicampo, si lo habéis visto por ahí o lo que sea, pues invitarle a venir. Yo voy a moderar el debate y por lo tanto me voy a prohibir a mí mismo intervenir en el debate, que es lo que corresponde a un moderador, pero sí quiero decir, aclarar un par de cosas antes de empezar. Una es la posición del CEA ante el problema que vamos aquí a debatir y otra es el cómo se ha formado esta mesa y qué es este debate. El CEA es una organización que surge exclusivamente con el objetivo de producir conocimiento y difundir conocimiento, y por lo tanto que no tiene objetivos ni políticos, ni sociales, ni filantrópicos, ni de ningún otro tipo, y que por lo tanto, en tanto que institución, no tiene posición política, no tiene ninguna posición política, ni defiende a ningún partido, ni critica a ningún gobierno. Eso sí, sacamos las conclusiones de lo que implica, de cuáles son los condicionamientos mínimos para producir conocimiento y difundirlo. Y esas condiciones son que no se puede producir conocimiento ni difundirlo sin libertad de pensamiento y sin libertad de expresión. Y por lo tanto, por razones independientemente de la posición ética y política de cada uno de los miembros del CEA, el CEA necesariamente, por razones que podríamos llamar epistemológicas, está necesariamente en contra de todo régimen político que limite las libertades y, por lo tanto, en contra del régimen de Obiang, porque nos gustaría haber celebrado este encuentro en Guinea. Y si no hemos podido hacerlo, es por razones obvias para todas. En segundo lugar, justamente por eso, como en el CEA queremos debatir sobre todo, queremos debatir también sobre la política guineana, pero no porque tengamos posición política, sino porque es preciso debatir y discutir acerca de todo. Y en ese sentido, esta mesa está formada de una manera improvisada, invitando a gente que practica y ejerce la política en Guinea Ecuatorial, pero, bueno, por razones prácticamente en algunos casos de amistad, de conocimiento personal, de proximidad, etcétera, etcétera, pero sin ninguna voluntad de representatividad. Es decir, esta mesa no ha querido ser nunca una mesa de diálogo en el que busquemos que estén representados todos los grupos étnicos, todos los partidos políticos, etcétera, etcétera. La gente que está en la mesa, incluidos los que no han acudido, no tiene otra función que estimular el debate, empezar el debate, pero sin que tenga su voz, desde nuestra perspectiva, ningún privilegio respecto a la voz de cualquiera del público, Es decir, esta mesa redonda nos hubiera gustado que se pudiera hacer en el formato que defendía la isonomía y la democracia griega, que es circular, con el cetro del poder en el medio, y el que quiere hablar se acoge al medio y habla desde allí, desde el poder público, pero ninguno de los que están alrededor tiene ninguna posición de privilegio sobre los otros. Desgraciadamente, desde esos hábitos democráticos de los griegos o de los atenienses hasta nosotros han pasado un montón de acontecimientos políticos, en mi opinión, desgraciados, que hace que seamos incapaces hasta en el diseño de los edificios de evitar la jerarquía y de evitar la distinción entre una mesa que está más alta y el público que está más bajo. Pero, como no vamos a dedicarnos a destrozar ahora la estructura de este edificio, por lo menos tener en cuenta que para nosotros esa es la estructura de este debate. Dicho esto, y puesto que consideramos que cualquiera de los del público tiene la misma voz, la misma importancia que los que están en la mesa, vamos a restringir el tiempo de intervención de la apertura del debate por los que están en la mesa para darles el mismo tiempo de debate que a cualquiera del público. Lo cual quiere decir que, como sois tres, pues vais a tener 10 minutos cada uno
para formular muy lacónicamente vuestro análisis, vuestra posición, y después de esos 30 minutos inmediatamente pasamos a dar la palabra al público, que no tiene por qué limitarse a hacer preguntas a la mesa o a considerar que tiene menos importancia que la mesa. Tiene el mismo derecho a pronunciarse, a decir su posición, a interpelar a quien quiera dentro del público. Es decir, esto es un debate, quiere ser un debate en el que todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho de palabra. No en balde, la democracia griega se llamaba isonomía, igualdad de la ley para todos, e isegoría, igualdad de palabra para todos. Dicho esto, que empiece el que quiera. ¿Quedas tú mismo? Venga. ¿Esto funciona? Bueno, supongo que la presentación, como hemos hecho antes, os presentáis cada uno a vosotros mismos y así... Bueno, esto funciona, ¿no? Vale. Buenas tardes. Soy Celestino Okembe. Actualmente soy presidente del Partido Unión Popular y estoy afincado en Guinea Ecuatorial. Mi vida la he desarrollado toda mi vida prácticamente en España, en Madrid, y hace 5 años, tras mi jubilación, decidí trasladarme al país. Mi partido tenía graves problemas, como en todos los partidos guineanos. Mi partido, también quiero decirlo, reside dentro del país, es donde desarrolla sus actividades, y según los estatutos de mi partido, había que realizar una convención. Es obvio, una convención es un congreso, para que se llama convención, presentarse los candidatos y el que saliera elegido saldría elegido presidente. Esta convención tuvo lugar en Malabo en diciembre del año 2015. Había 2 candidatos y yo salí elegido. La convención se hizo de forma abierta, es decir, las autoridades sabían que nosotros estábamos haciendo una convención, pero mi partido es uno de los más castigados por la dictadura. A pesar de ello, se hizo la convención, yo salí elegido presidente y actualmente soy el presidente de Unión Popular. Lo digo porque hay problemas, que luego hay problemas en el reconocimiento por parte de algunos partidos de la llamada oposición guineana. Hay problemas para reconocer, digamos, la legitimidad que tengo yo como presidente del Partido de Unión Popular. Una cosa muy extraña, pero que viene al hilo de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque es prácticamente la misma situación que se da dentro del país, donde el señor Obiang hace a su antojo lo que da la gana y reconoce a los que reconoce, también a su antojo, sin tener en cuenta ni la legalidad vigente dentro del país, el marco institucional, el marco jurídico, la ley de partidos, ni tiene en cuenta los estatutos del partido. Esto lo digo también porque es importante. El título de esta mesa redonda es Pasado y Presente. Es curioso, porque no se habla del futuro. Pero no se prohíbe hablar del futuro. No se prohíbe hablar del futuro. Es como si los organizadores hubieran intuido que no tenemos futuro. No, y lo voy a decir claramente. Y lo voy a adelantar. Si los líderes políticos y los cuadros del país no asumen unos principios y unos valores básicos mínimos para una convivencia, este país no tiene futuro. Y lo digo claramente, si nosotros no cumplimos las leyes, si nosotros no hacemos de la democracia casi una religión, los que estamos metidos en los partidos políticos, este país no tiene futuro. Porque si el día de mañana, vamos a suponer, alguien lo ha dicho aquí, si Obiang se muere ahora mismo, por ejemplo, ¿qué pasaría en el país? Yo la verdad es que no sé lo que pasaría, porque seríamos incapaces de llegar a unos acuerdos los partidos políticos o los líderes políticos y sociales. Seríamos incapaces, al no reconocer que la convivencia es necesaria, y esta convivencia entre todos, distintas ideologías, tribus, etnias, etcétera, etcétera, se tiene que hacer bajo un marco jurídico determinado, bajo unos acuerdos, bajo unas leyes. Cuando la gente no reconoce al otro, cuando la gente se salta las leyes, esta sociedad no tiene futuro, no se puede convivir.
Yo creo que en cualquier momento, si Obiang se muere, es posible, y siento decirlo así, después de mucho tiempo yendo a Guinea, desde el 2011, después de sufrir cárceles y tortura, etcétera, etcétera, siento decirlo, soy muy pesimista de cara al futuro de ese país. En estos momentos, esto no era así, yo no pensaba así hace 4 o 5 años. Pero mi experiencia en el país, dentro y fuera, a la vista de lo que he visto por parte de la oposición, ya no hablo de la dictadura, la conocéis muy bien la dictadura, pero dentro de la oposición, mi experiencia ha sido llegar a la conclusión de que no somos capaces de crear una mínima infraestructura que nos permita hacer frente a la dictadura, por 100.000 razones. Una de ellas, la más fundamental, es la no creencia en la necesidad de la convivencia, uno, y la no creencia en un marco legal, algo que nos obligue a todos a cumplir lo que sea, aunque no estemos de acuerdo. Es decir, lo mismo que le pasa al régimen. Hubiera sido interesante, yo no participé en las otras, pero sí me hubiera gustado hacer una ponencia sobre el tema, no va a dar tiempo, pues son 10 minutos, pero sobre el pasado y el presente, yo voy a leer rápidamente una cosa, que es un apunte teórico, si queréis, sobre la situación. El otro día me parece que cuando Amancio habló también, dijo algo de que siempre la colonia tiene culpa, que no tiene culpa, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer un resumen muy rápido. Yo parto de una cosa. La colonia, ya no hablo de la esclavitud, el periodo de la esclavitud, pero la colonia fue una dictadura colonial. Una dictadura colonial con un modelo de economía, la economía colonial, que producía bienes, cacao, café, madera, que no se consumen en el país y que se consumen en el exterior. Es decir, es una estructura económica obligada a la fuerza por el exterior para que la gente produzca cosas que no consume. Esto es economía colonial, o lo que algunos llaman una economía exógena, es decir, una economía que produce bienes que no satisfacen las necesidades de las personas que las producen. Una cosa curiosísima, ¿no? Esta es la economía colonial. Claro, es totalmente injusta. Y como es injusta, hay que imponerlo a la fuerza. De ahí que la dictadura colonial es, digamos, una salida a la situación anómala de una economía colonial injusta. Por tanto, la dictadura colonial se entiende como una necesidad de imponer un modelo de economía que los nativos no están de acuerdo y que se los obliga a cultivar el cacao, que nadie consume en el país, el café, que nadie consume, la madera, que no lo usa más que para sus pequeñas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la economía colonial y una dictadura colonial. Llega al 68, nos da la independencia. En principio este modelo iba a seguir. La diferencia ahora es que, bueno, no lo he dicho antes, en la economía colonial hay unos colonos que viven entre nosotros, que son los blancos que están en el país, y hay, digamos, la metrópoli. Cuando llega la independencia, ahí aparece una anomalía. Los colonos, hay una ruptura total, porque los colonos tienen que irse, y aparece un señor que es Macías, que al final no satisface los deseos de una mejor vida que tenían los guineanos. Se encuentra con contradicciones enormes, rompe el pacto, rompe el modelo rompe la constitución guineana y empieza a atacar a los políticos guineanos. Muchos de ellos tenían que ser inviolables. Pero ese señor no sabía lo que era la palabra inviolable. Un parlamentario era inviolable, sin embargo, ese señor desde el primer momento atacó todas estas, lo que llamamos el pacto, lo que hacía necesaria la convivencia, y Macías no hizo caso de ello. Pero daros cuenta que él impone al final su dictadura también. Impone su dictadura, es lo que él había visto y lo normal. Pero en la época de Macías no había una economía colonial propiamente dicha. Es curioso, porque esto no se suele mencionar mucho. Los 11 años de Macías no hubo una economía propiamente dicha. Llega Obiang, seguimos con la dictadura colonial, pero ahora sí hay una élite, en general los llamamos el clan de Mongomo, pero en fin, no son todos de Mongomo, ni son tal. Hay una élite que se apropia a la fuerza de los recursos del país y parte lo exporta, que son los productos de exportación de las industrias extractivas. Es el mismo modelo que en la época colonial. O sea, una economía que produce bienes que no sirven para la satisfacción de las necesidades de la población, ¿de acuerdo? Y que como es tan injusto, hay que imponerlo a la fuerza mediante una dictadura que en este caso es colonial, pero por parte del régimen.
Tanto la primera época como la segunda llevan a cabo un proceso que es la desarticulación social. Es decir, rompen las estructuras que permitían la convivencia en orden, en armonía de los pueblos guineanos. Rompen esto. El jefe de tribu ya no tiene poder, la tribu prácticamente deja de tener la eficacia que tenía, que era la protección de sus contribales, vamos a llamarlo así. Por tanto, la tribu ya no tiene ningún sentido. Y el régimen colonial rompe, digamos, la articulación, desmembra la sociedad guineana, y Obiang es el último que termina por desmembrar totalmente lo poco que quedaba de Guinea como estructura social, convirtiéndolo en una masa amorfa. Esto impide o dificulta mucho la lucha política. Porque de esa masa amorfa, en la que no hay líderes apenas, en la que no hay fuerzas, no hay, ninguna organización social, de esa masa amorfa, que deja de ser cristalina, porque yo solo pongo el ejemplo de el carbón, puede ser o el diamante, que es muy duro, o puede ser el grafito, que es blando, pero todo es carbón. En unos tenemos unas estructuras organizadas, articuladas en unos ejes de fuerza, que sería una estructura política organizada, una sociedad organizada, y en otros tenemos que no hay organización social y por tanto es plástico, es maleable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Guinea, por tanto, es lo que tenemos, es una estructura social tremendamente maleable, incapaz de resistir por mucho más tiempo, y de ahí la dificultad que tiene la oposición, la lucha política, por hacer frente a la situación. Los dejo aquí, luego seguimos. Muy buenas tardes, soy Armengol Engonga Ondo. Soy vicepresidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Yo quiero, viendo Guinea Ecuatorial pasado y presente, me gustaría hacer una mínima reflexión, puesto que el continente africano ha sido colonizado generalmente por los países europeos. No hay ningún país africano que no haya tenido portugueses, no haya tenido holandeses, no haya tenido ingleses, franceses, etcétera, etcétera, incluso alemanes. En nuestro caso, allá por 1470 y pico, bueno, pues los primeros vestigios, bueno, según nuestra historia, pasan por ahí holandeses, o sea, primero son portugueses, luego holandeses, luego ingleses, que iban buscando, y luego la presencia española, en la época precolonial, iban buscando sobre todo las especies y la trata de esclavos, factoría de esclavos. Era un negocio de la época, puesto que en esa época no hay ninguna potencia occidental que no haya hecho exactamente lo mismo. Y bueno, pues la aparición de España, digamos, con presencia significativa, es a través, en 1778, a través del Tratado de San Ildefonso, con la monarquía de Carlos III. Y bueno, pues desde 1778 hasta 1968 son 190 años aproximadamente. Significa que la presencia española hemos tenido una convivencia de una manera o de otra de 190 años, casi 2 siglos. Y en 1900, tras el Tratado de París, es cuando España, de forma significativa, plena y de forma importante, se ocupa de Guinea Ecuatorial, tanto la parte insular como la parte continental. Río Muni, capital Bata, y Fernando Poo, Santa Isabel, que unos años después España lo que hace es, desde 1956, ya va preparando mayor presencia. España la presencia lo hace a través de los militares, que son los que sofocan la insurrección de los nativos, que son los que ocupaban tanto la parte litoral, el interior, las islas y el archipiélago, el Obey Grande, el Obey Chico, Corisco, Anubón, Santa Isabel, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando llega 1959, España decide incorporar a Guinea Ecuatorial como, digamos, la parte de España, y se implica convirtiendo 2 provincias españolas de ultramar.
Entonces, Riomuni, Capital Bata, como he dicho antes, y Fernando Poo, Santa Isabel. Entonces, cuando España se implica muchísimo, hay un periodo que para nosotros es muy importante. Esos 5 años que decimos de provincias son para mí, porque yo nací en 1950, todo lo que yo puedo contar aquí son vivencias personales. Y además de lo que hemos estudiado, es decir, doy fe de que esos 5 años de provincias, hasta que llegamos a la autonomía, que son 4 años escaso hasta la independencia. Y luego, pues desde lo que hemos dicho antes, desde esa época hasta 1968, son los 50 años que hemos hecho desde la independencia hasta nuestros días. Para mí, en mi opinión, es la época mejor para Guinea Ecuatorial, porque todas las expectativas que había en educación, en sanidad, en el desarrollo económico, porque la economía guineana estaba basada en 2 productos que eran estratégicos para mí. O sea, hay cada uno cuenta la versión que quiera, pero se asentaba la economía familiar y la economía de los guineanos en el café, que en torno a 60.000 toneladas al año, y el cacao en el último año de 1968, cuando vamos a la independencia, unas 40.000 toneladas. Yo que viví, yo soy de Vinayón, de Tequeté, bueno, pues esa parte estaba lleno de café y eran autónomos, pequeños autónomos, porque el café valía 50 pesetas el kilo. Con ese poder adquisitivo, me acuerdo de mis tíos, mi familia, etcétera, 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 mi pueblo y todos los pueblos de alrededor iban y vendían 10 kilos de café a 50, eran 500 pesetas, lo cual le permitía comprar las necesidades de la familia y las familias salíamos adelante. Y en cuanto a educación, pues vuelvo a decir que había en la época, digamos, provincial, 2 diputaciones que hicieron una labor muy buena. Enrique Gori Murubela, que era el presidente de la Diputación de Santa Isabel, y Federico Ngomenandón, que era el presidente de Bata. Bueno, daba becas, daba ayuda para los agricultores, construía casas de cemento, ayudaba en los pequeños dispensarios de los pueblos. Es decir, había un inicio, porque yo no quiero ser derrotista, es decir, que esa base que nos deja España es una base que iba, pero como un cohete. O sea, es decir, todos los estudiantes de mi generación, incluso más jóvenes, gracias a esa infraestructura donde nos daban becas en La Salle, y con esas becas hemos venido a España con becas también. Había un sistema de beca, pero desde la A hasta la Z, muchísima gente. Fue para mí la época gloriosa de Guinea Ecuatorial, que ha dado base hasta 1968. Ese es el pasado. El presente muy rápido. Cuando España da la independencia, es lo que para mí España mete la pata hasta el Corvejón. Es decir, la descolonización es como un despropósito, es un desastre. Es decir, de haber mantenido el ritmo que llevábamos en todos los sentidos, porque el hospital de Bata era un hospital de referencia que tenía la mayor parte de las especialidades que no había en todo el continente africano. Guinea Ecuatorial, con los parámetros económicos, educativos y de bienestar en general, era el segundo después de Sudáfrica. Entonces, para mí, la colonización fue muy buena, con sus defectos, porque la colonización no te viene pidiendo permiso, porque lo hace, primero, como he dicho, con los militares, a continuación, a través de la Iglesia, que además de su evangelización, hacen colegios que se llamaba misiones católicas. La mayoría de nosotros sabe lo que yo estoy diciendo. O sea, en todos los sitios donde llegaron los misioneros católicos, antes, ahí se ve todos los chavales que salieron de ahí, son mucho más ilustrados que en la zona donde llegaron mucho después. Bien, y también empezaron a llegar los comerciantes. Se pusieron un sistema de la banca. O sea, estaba el Banesto, estaba el de Correo, que era también una caja, estaba el Banco Central, estaban, bueno, pues todo el sistema bancario financiero para todas las transacciones de compraventa, y emergía ya empresarios guineanos. Hay un ejemplo que yo recuerdo, Elías Abaga de Bebín. Este señor tenía ya 10 camiones en 1964.
a modo de ejemplo. Y en mi zona había muchos empresarios, cultivadores de café, que ponían ya la máquina para descascarillar el café y tenía ya su propio camión para llevarlos. Eso significa, para mí, en mi opinión, el desastre nos viene en la descolonización, porque hay una disputa en España entre Castilla, ministro de Asuntos Exteriores, que quería acelerar para darnos la independencia, y Carro Blanco, de la presidencia, presidente del gobierno de Franco. Y entonces, esa disputa, como digo yo, a nosotros nos pilla como jueves por el medio. Entre esa disputa, uno diciendo que sí, otro que no, pues precisamente sube al poder el menos ilustrado, que era Macías, y cometió durante 11 años las barbaridades que, bueno, más de 100.000 muertos según los datos. Y luego su sobrino, que le ha dado el golpe de Estado, bueno, pues ha continuado. Yo quiero ser optimista cara al futuro, eso luego lo podemos desarrollar. ¿Cómo veo yo el futuro? Cuando hay un pueblo, somos alrededor de 200.000 exiliados en estos momentos, en mis cálculos. Los partidos políticos hablamos con unos más, con otros menos, tenemos nuestros proyectos, viendo que hay una sociedad viva, joven, guineanos, y la satisfacción que me da es que cuando he venido aquí, otros días de las jornadas, ver cómo se expresa la gente, cómo habla, cómo están preparados, lo cual, si tenemos ese acervo cultural, profesional, humano, pues hay futuro en Guinea Ecuatorial, a pesar de Obiang. Muchas gracias. Amancio, 10 minutos. Hola, gracias. Yo no debía estar en la mesa. En principio estaba los que tienen los programas primeros que se enviaron. Estaba el compañero Andrés, secretario general de CPDS, pero por razones de agenda me han incluido, porque soy algo así como el comodín. Pero ha sido oportuno para hacer valer el nombre de la mesa, porque la mesa es pasado y presente político de Guinea Ecuatorial. Yo asumo formar parte del pasado político de Guinea Ecuatorial, por cuanto que yo he sido uno de los fundadores de CPDS, he sido su primer secretario general y luego he sido secretario de organización hasta mi retirada junto con Plácido de la Ejecutiva en el 5º Congreso hace 5 años. Así que voy a tener la inmodestia de contaros mi vida y mi participación en la política. Yo me vine a España en el año 1977. Salí de Malabo y me fui a Libreville a finales del 76. 2 años después de mi llegada a España, se produjo el golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, cuando yo había hecho el primer curso de arquitectura. Después del golpe de Estado, vinieron los estudiantes. Tuvimos mucha trifulca por aquí porque no se querían incluir en el grupo de los becarios, no se quería dar beca a los estudiantes que hubieran venido antes de la caída de Macías. Frecuentaba este edificio del Colegio Mayor Nuestra Señora de África porque el grueso de los estudiantes que residían en Madrid estaban residiendo en este colegio. Y es aquí donde entablo conocimiento con Plácido Micó, el precedente secretario general, antes de el que me sustituyó y el que antecedió a Andrés Sono, que era becario. Me lo presentó un tío suyo, Higinio Esón, una persona muy buena, pero al que yo conocí en Madrid en los años en que llegué antes del golpe de Estado. Desde entonces nos vamos conociendo y se entabla una amistad que perdura hasta hoy y ha superado la prueba de la política, porque muchas amistades, cuando están en un grupo político, suelen romperse. La amistad de Plácido y yo ha superado esa prueba. Durante mis estudios tenía la idea de procurar desenvolverme sin dependencias estomacales. Por eso decidí que después de mis estudios me trasladaría a vivir a mi pueblo. Y después de esos estudios me voy al pueblo después de haber estado 2 años en Camerún, porque yo me fui de Malabo en 1976 y sabía en manos de quienes estaba el poder.
Después de 2 años en Camerún, en Yaoundé, donde trabajaba en una empresa, me fui al pueblo a vivir como uno más, a hacer lo que hemos explicado aquí, que era el escalón más bajo de la sociedad guineana, el cargador, a coger machete, a chapear, a hacer los trabajos que se hacían en el pueblo con mis padres, y también con la idea de que, con las ideas que he aprendido aquí en Europa, podía transformar la vivencia de ellos, su desenvolvimiento en el pueblo. Y hacía cosas como criar pollos, hacía cosas ya con un poco de innovación en el pueblo, y empezaron a dar resultados. Recuperé la técnica de fabricar ladrillos manuales para que la gente de allí pudiera construir casas con poco dinero. Estuve haciendo esas cosas en el pueblo. Quiero hacer un paréntesis para decir que yo no fui a Guinea, o hacer otro paréntesis anterior. Cuando estaba aquí en España y venía al colegio, se creó la Asociación de los Estudiantes. Y en la Asociación de los Estudiantes, la idea mía era que los profesionales que se hubieran formado en España pudieran formar aquí un embrión de un interprofesional que pudiera ir a Guinea para por lo menos asesorar al gobierno de ahí, para que tuviera un mayor respeto. Yo pensaba eso. Pero los que estaban aquí entonces estaban utilizando esa asociación para hacer como un trampolín, para que cuando regresaran a Guinea ocuparan los cargos. Y de hecho cuando fueron, pues empezaron a meterse en la administración. Pero yo cojo el camino, otro camino diferente, para subrayar eso, ¿no? Que no es la trayectoria de una persona que va para luego ir subiendo en escalones para buscar cargos, ni poder político, ni nada, sino intentar transformar las cosas desde abajo. En eso, por las circunstancias, contacto con Plácido y otros compañeros en Malabo para fundar Convergencia para la Democracia Social. Yo tenía 35 años y Plácido 27. Yo estaba viviendo en el pueblo. No esperamos a ningún grupo de mayores para hacer lo que creíamos que se podía hacer. Nosotros tomamos riesgos. No echamos a nadie la culpa de lo que nos pasaba, ni echamos la culpa a nadie de los que podía habernos pasado. No dependimos de que otros hicieran, dejaran de hacer o cometieran errores. Simplemente hicimos lo que creímos que podíamos hacer para aportar un grano de arena en el desarrollo de nuestro país. Sufrimos represión, como los que más. Lo que no es ningún mérito, porque nosotros no lo pedimos, fue a nuestro pesar, pero que debería suscitar respeto, sobre todo Plácido, que por no delatar al grupo que estábamos dando dolor de cabeza en aquel momento, él arriesgó su vida cuando le estaban torturando en Blavis colgado, ¿no? Golpeó su cabeza contra un poste que sentía para no delatarnos y salvó al grupo, y es posible que salvara el proceso en esos primeros recorridos, porque si matan a Céspedes, entonces a lo mejor el proceso no habría tenido ese recorrido que ha tenido. El partido creció y tuvo sus crisis. Todo lo que viví en aquel momento me inspiró a escribir el libro La democracia en Guinea Ecuatorial, dificultades de un proceso, en el que analizo los comportamientos de los responsables políticos guineanos relativos a determinados aspectos que tienen que ver con la construcción de determinadas instituciones del Estado, el desempeño de los cargos, la implementación de organizaciones y elaboración de programas, la actitud ante las leyes, el trato que se da al adversario, la administración del bien común y el vínculo en la participación del poder. Y sostengo que los guineanos se afanan en ocupar cargos solamente para aprovecharse de las prebendas que ofrecen y no para realizar ninguna labor. En consecuencia, no conciben ni implementan programas a ejecutar durante el desempeño de los mismos. Los ejercen con un desprecio absoluto a las leyes, con intolerancia y una tendencia a eliminar a los adversarios. Se apropian los bienes de todos, y que el vínculo de participación en el poder es el vínculo familiar y no es ideológico. Y en el análisis incluía tanto a los que ocupan el poder como a los que no le ocupan, es decir, a los de la pared. Entonces, pues, sus comportamientos se pueden ver en todos ellos. Plácido y yo hemos participado en la vida política aportando nuestro grano de arena. Si hubiéramos tenido la capacidad de desplazar a los que están en el poder, lo habríamos hecho.
porque si tenemos esa capacidad los desplazamos, pero no para que vengan otros, sino que para que nosotros mismos estemos ahí. Pero parece que hay otros que creen que Plácido es el que les impide desplazar a los que están ahora en el poder. Lo que resulta incomprensible es que las dificultades que pueden tener otros deban ser atribuidas o a Plácido o a CPDS, como se escucha actualmente en las redes sociales, donde se ha desatado una campaña de infundios, de denigración hacia la persona de Plácido, que desde hace 5 años dejó de ser secretario general de CPDS. Desde hace 1 dejó de ser diputado. Él no tiene ninguna responsabilidad, se ha retirado y está bien retirado y no quiere volver. La campaña empezó hace tiempo, pero se ha recrudecido ahora. El recorrido de Plácido produciría en otra sociedad una admiración muy grande, pero en determinados sectores de la sociedad guineana lo que hacen es injuriarle. Hay audios donde una mujer de las saudistas, donde una de las saudistas dice que cuando ellos cojan el poder van a ir primero a por Plácido, incluso antes de ir a por las personas del régimen. Quiero terminar con 2 cosillas que yo decía a los jóvenes cuando ocupaba el área de organización, o sea, el área de formación de CPDS. Una la ha dicho Celestino. Yo siempre decía, y en todas las reuniones, que si gastáramos la mitad de las energías en pensar qué hacer cuando caiga Obiang, porque va a caer por ley natural, ¿no?, la gente se organizaría mucho mejor. Yo lo he estado repitiendo en todas las reuniones, tanto de la ejecutiva como de formación. Y luego la otra cosa es, yo les decía a los jóvenes que con la historia, a la historia se le mira para aprender. Si uno discute con la historia, Plácido y yo somos ya historia, ¿no? Si uno discute con la historia, es posible que se le escape, no que es posible, casi probable que pierda el futuro. Gracias. Bien. Vamos a pasar a pedir la palabra. ¿Quién tiene? Enrique, repartes tú el micrófono. Está aquí. Ah, sí, pero eso lo tiene que... Pero, del mismo modo que he sido inclemente con los 3 sentados en la mesa de 10 minutos, les ruego a todos brevedad y les anuncio que no permitiré intervenciones que sobrepasen los 5 minutos. ¿Menos? Pues menos, venga. Menos 3 minutos, te quiero decir. O sea. A ver, allí hay una mano, aquí hay otra y hay otra. Espera, han pedido allí al fondo. La primera. Vale, buenas tardes. Me llamo Trinidad. Mi pregunta va dirigida a Armengol Engonga, porque yo, según lo que nos dice el programa, pasado y presente de Guinea, o sea, no me he enterado de nada de lo que ha dicho, de lo que ha planteado el señor, ni ha tocado el presente, nos ha vuelto a repetir las mismas cosas que han dicho sobre el pasado. Por eso pido que también que nos hable del presente. Muchas gracias. Gracias. Espera, vamos a hacer 3 intervenciones, vale. Y luego todo. Aquí. Sí, buenas tardes. Señor Okenve, don Armengol, no sé si le suena el apellido Bonjale. Sí. Dicen que es de bien nacidos ser agradecido. Yo le doy gracias a España y al Colegio La Salle, donde crecimos en el internado. Okenve, ¿te acuerdas de mí? Con Teodoro Villanguema. Y el hermano Francisco repitiéndonos: estudien, pórtense bien, crean en Dios, que es su labor, era su labor, y son ustedes el futuro de Guinea Ecuatorial. Me dolió mucho el día 5 de marzo, cuando aprendí que el señor Ngonga era de Binayo.
el otro de Acurenam, el otro de Vinayo, los de Mbini, los de Cogo, y nos dábamos bofetadas. Y Dios mío, para ese viaje no hacía falta esas rojas. Me dolió mucho y me sigue doliendo hoy, porque todo lo que estamos haciendo aquí con niños pequeños, hijos nuestros, teníamos que hacerlo nosotros. Pero yo creo en el futuro, yo sí creo en el futuro, porque el futuro no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Y como yo creo en Dios, Guinea Ecuatorial va a tener un futuro, pero entre todos nosotros tenemos que aprender de alguna cosa y que Dios nos inspire. Germán. Enrique, aquí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida al señor Armengol. Habla un poco más alto. Hola. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida al señor Armengol y era sobre si la colonización fue tan buena, ¿a qué precio fue? Simplemente eso. Bueno, pues sí, pero sí. Empieza por contestar y bueno, y cualquiera por la primera y le contesto. A las dos. La primera pregunta, es decir, yo he hecho un breve repaso del pasado, efectivamente, es decir, donde varias potencias pasan cuando todavía la Guinea Ecuatorial que conocemos hoy, que tenía mucho más superficie, no he querido por brevedad, por razones obvias de tiempo, he pasado por encima, pero el presente lo he encapsulado desde 1968 hasta nuestros días, que es el 50 aniversario que estamos celebrando hoy. Ese es el presente. Y entonces el presente nos ha dado dos dictaduras después de la independencia. Macías primero 11 años y luego 39 años Obiang. Dos dictaduras terroríficas. Eso es lo que llamo yo el presente. El futuro es el que estamos trabajando entre todos y por eso yo me he expresado al final, para no extenderme mucho, de que yo tenía fe y tengo confianza en el futuro. Y en cuanto a la pregunta esta, porque también me las dos, a mí. No, solo decirte una matización, que no estamos celebrando la independencia, ¿eh? Estamos reflexionando sobre un proceso que llaman independencia y que no estamos muy seguros de lo que es, ¿no? No estamos celebrando nada. Personalmente, el paso de España ha sido muy bueno en mi opinión. ¿Por qué? Si miramos Iberoamérica tras el descubrimiento de Colón y tal, bueno, pues todos estamos atados en un tronco cultural, porque al final es lo que va a prevalecer. Nosotros que hemos estudiado en las universidades españolas con distintas profesiones, yo ya estoy jubilado, y entonces nuestra experiencia personal, profesional, etcétera, ¿qué es lo que nos dice? Guinea Ecuatorial no puede regirse en tribus, porque eso, ¿a dónde vamos? Porque fuera de la frontera de Guinea, ¿para qué nos sirve hablar el Fang, hablar el Bubi, hablar el Pichi? Bueno, pues estamos atados en un tronco cultural, y ese tronco cultural es el que desde el punto de vista político defiendo personalmente, y como antropología, etcétera, etcétera, se puede defender otras cosas y son respetables, no digo lo contrario, pero desde el punto de vista político, el haber pasado España por ahí nos ha dejado una lengua que es muy viva en estos momentos, que puede ser la primera lengua en Estados Unidos, donde hablamos el español. ¿Por qué? Pues porque todos los países de la tierra han sido colonizados de alguna manera. España, los árabes 8 siglos, y luego vinieron los romanos. O sea, vino Roma con la cruz y vino con el derecho romano. Y básicamente es eso. Si alguno de la mesa quiere contestar o matizar algo, Bueno, como he tenido poco tiempo, se me ha hecho escaso el tiempo, mejor dicho, por lo mucho que tengo que contar, pero voy a contar poco. Voy a hablar un poco del presente político, el presente político. El presente político es que tenemos en el tema de Guinea una oposición formada por varios partidos. Unos están instalados dentro del país y otros están en el exterior. Lo ideal sería que estos dos grupos, la oposición interna y la externa, tuviesen algunos puntos de convergencia en algo mínimo, ¿sí?, para poder hacer viable la convivencia después de Obiang. Y lo más lamentable es que no existe ese punto de convergencia. Yo, como he estado aquí y estoy dentro, soy el único que defiendo que hay una oposición única y que tiene que ser la interna y la externa. Y mi situación es muy complicada,
Porque cuando yo estoy en Guinea, me dicen que yo soy de España y que los que están fuera no hacen oposición. Y cuando yo estoy aquí, dicen que la única oposición es la que está fuera, porque los que estamos dentro somos unos vendidos del régimen. Obviando que muchos, como ha citado aquí Amancio, han sufrido lo suyo, con mucho mérito. Hay una oposición dentro, a la que yo me he juntado. Yo también estaba fuera, pero estaba también dentro. No se puede decir alegremente que no hay una oposición dentro del país. Existe. Lo que hay que hacer es juntar las dos oposiciones para llegar a unos acuerdos mínimos. Lamento tener que decirlo, los que estáis un poco metidos habréis leído eso que os digo. Hay un partido que anda diciendo que la única oposición es la de fuera. Pero yo he estado fuera, llevando el Foro Solidario y haciendo un trabajo por Guinea. Después me he metido dentro de Guinea. Y algunos dicen que por haber ido yo a Guinea es que Obiang es magnánimo conmigo, me conoce, no me hace nada, y digamos que soy un vendido por Obiang, etcétera, etcétera. Después de haber sufrido lo que he sufrido, después de continuar sufriendo lo que estoy continuando sufriendo, como le pasa a Plácido Micó, algunos no tienen la más mínima vergüenza de echar en cara de que yo soy un vendido y que estoy tal. Eso a mí me cabrea muchísimo, lo voy a decir claramente. Yo he sufrido torturas en el país, ahora mismo vuelvo al país, no querían que yo volviera, me han amenazado de que yo no vuelva, y voy a volver cuantas veces sean, y si me matan, me van a matar, pero yo voy a seguir yendo al país a hacer oposición frontal en desafío abierto a la dictadura. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Si algunos no pueden controlar, yo tengo miedo, pero yo controlo mis miedos. Si algunos tienen miedo por ir, que no vayan, pero que no digan que los que estamos dentro, haciendo frente a nuestros miedos y a la realidad del país, y al hambre y a la enfermedad, que no digan que somos unos vendidos. Eso debe quedar bastante claro. Me notaré que estoy algo enfadado, porque la situación se nos va a escapar de las manos. Hay una única oposición, y esa oposición es la de dentro y las de fuera. Y los de fuera tienen que juntarse con los de dentro, y los de dentro con los de fuera. Yo estoy actuando como eslabón. Ahora mismo estoy actuando como eslabón, porque voy 2 meses en España y el resto del tiempo estoy en Guinea. Y cuando estoy en Guinea les digo que los de España, los que están en España y en Francia, son también oposición. Y yo me llevo con los que están fuera, con algunos. Me llevo bien. Y con los que están dentro también intento llevarme muy bien. Pero desgraciadamente no es posible, porque algunos no valoran la unidad de la oposición. Quieren luchar solos. Desgraciadamente, os voy a contar un caso particular. Lo siento si hay alguno aquí que se pueda sentir molesto, pero la unidad es difícil conseguirla dentro del país. Es difícil conseguirla, porque hay que valorar a todos, absolutamente a todos los partidos políticos que están en la oposición. En la oposición están CPDS dentro del país, está CI dentro del país, eso es oposición. Tienen a gente que han sido torturadas, que han sufrido cárceles y que han muerto. Y oposición es la UP que yo dirijo, que está dentro del país, que también hemos sufrido lo que nos ha tocado. No se puede decir alegremente desde España que no hay oposición dentro del país. Y aunque, por ejemplo, el CPDS pueda cometer errores, que los comete, yo también soy crítico en algunas cosas, no se puede desmeritar así de un plumazo a un partido político que lleva trabajando en la oposición durante mucho tiempo. Lo voy a decir aquí claramente. Eso no quita de que, como CPDS son compañeros de trabajo y de lucha, yo les critico porque creo que tenemos que unirnos. Unirnos para hacer frente a la dictadura. Si estamos enfrentados a Obiang, que no vayan con Obiang. Eso es lo único que yo reclamo a CPDS. Que no vayan con la dictadura. Pero reconozco que son un partido de la oposición que lucha y que han luchado muchísimo. Eso lo quiero dejar bien claro. Si consiguiéramos la unidad, conseguiríamos urdir una estrategia de lucha y un plan de trabajo de cara al futuro. Y entonces este futuro incierto que yo decía no existiría. Desarrollaríamos una estrategia de transición a la democracia, un pacto entre todos los de la oposición. Y ese pacto tendríamos que vernos obligados a cumplirlo. Cosa que algunos de la oposición no saben lo que es cumplir un pacto. Eso también lo tengo que decir, porque hemos firmado cosas y luego algunos han dicho, no, si Obiang no cumple, ¿y por qué tenemos que cumplir nosotros?
Bien, lo corto aquí. Muchas gracias. Amancio quiere Sí. también, ¿no? No, bueno, quería apuntar, lo tenía que haber dicho al principio, como el tiempo era corto, que yo estoy aquí, como he dicho, pasado, ¿no? O sea, yo no represento aquí al partido, porque el representante del partido no está. Y también quería comentar, estuvimos en la misma mesa redonda, ¿no? O sea, con Celestino, la última vez, ¿no? Me acuerdo que cuando nos hicieron esa pregunta de cómo veíamos las cosas, yo decía que él decía que era optimista. Yo le dije que me gustaría compartir tu optimismo. Es que yo había estado en Guinea bastante más tiempo que él. Ahora, desgraciadamente, ¿no? Parece que es menos optimista que entonces. Quería decir que, bueno, después de hablar con unos y con otros, también me han dedicado un audio. Venga, a ver, una palabra ahí y otra vez. Bueno, vale. Hola, buenas tardes. Voy a hacer dos preguntas muy brevísimas. Me parece meritorio que la gente esté haciendo oposición en el país a pesar de los pesares, y la verdad es que es meritorio. La primera pregunta va dirigida para el señor Celestino, que el señor Balinga y el señor, bueno, específicamente Balinga me ha hablado mucho de ustedes, que estaban en La Salle y tal, que desgraciadamente ya murió, es mi mentor político en Alcalá de Henares, y mi pregunta es, ¿usted cree realmente, que conoce muy bien a Obiang en La Salle, cree que Obiang es lo suficientemente inteligente como para manipular a toda una oposición y a todo el pueblo guineano durante 40 años? Y la otra pregunta es para Amancio y el señor Armengol. Me acuerdo que en el 2013, que eso ya es el tema de los partidos políticos, a mí me suena lo de regeneración democrática. Yo siempre lo he hablado. En el seno de los partidos políticos de Guinea Ecuatorial no hay un espacio para los jóvenes, porque sigo viendo las mismas caras de siempre. No sé, me parece que están haciendo lo mismo que Obiang. Tiene que haber una pequeña alternancia, ¿no? Digo yo. Gracias. Teníamos ver, otra, y luego trago el aquí micrófono. otra. Con todo el respeto del mundo, porque muchos de ustedes han sufrido cárceles y sumado al sufrimiento del exilio, puntos suspensivos. Mi pregunta va para casi todos. Ustedes, yo vivo en Malabo, soy Boturu, trabajo en Malabo, pero ¿ustedes creen que nosotros debemos creer en ustedes? ¿Y por qué? Nada más. Enrique, ¿a quién? Sí, gracias. Yo me llamo Wenceslao Mansogo y soy de CPDS. He pedido la palabra para hacer una pequeña aclaración. Estamos todos en la oposición, es verdad. Amancio ha explicado con bastante claridad cuál ha sido la situación de la creación de CPDS y el recorrido de la mayor parte de los miembros y del partido desde entonces. Celestino habla de unión de la oposición, la necesaria unión. A mí me parece muy bien. Ayer le hice una pregunta al profesor, al señor José María Calvo. Le pregunté, un partido que está implantado dentro del país, que no tiene vocación golpista, que quiere hacer política dentro del país y que como todo partido desea acceder al poder, conquistar espacios de política, ¿qué es lo que debe hacer? Lo hice porque el señor Calvo previamente había pretendido que la oposición tiene algo que ver en la perenización del señor Obiang en el poder. Su respuesta fue que él no tiene la solución a ese problema y que la oposición debería hacer un gran esfuerzo por unirse. Eso es lo que me dijo ayer el señor Calvo. Entonces yo quiero precisar aquí la necesaria unión de la oposición. CPDS lleva actuando dentro del país con todas las dificultades que desde ayer, antes de ayer y hoy estamos describiendo. ¿Qué más debe hacer CPDS si en casi todas las iniciativas de unión que han tenido lugar en el país, CPDS ha sido, si no el promotor,
por lo menos uno de los principales actores. Y digo bien, todas las iniciativas de unión, todas. CPDS ha estado o en el origen o por lo menos uno de los principales promotores. En el último diálogo nacional, como se demostró, CPDS fue el que propuso la mesa de diálogo, porque la situación en el país, como hoy, ya se calificaba de catastrófica. Vinimos a Madrid, CPDS hizo 2 viajes a Madrid. CPDS pidió con toda la humildad al resto de la oposición una unión. Sabemos que Obiang nunca cumple, no es secreto para nadie. No nos acercamos porque Obiang vaya a cumplir, sino porque estamos haciendo política y la política no significa ir con las armas contra el otro. Sí, entonces, CPDS ha estado en todas las iniciativas de unión. Hemos pedido a los otros la unión. Esta unión no siempre ha sido aceptada y UP, por referirme a Celestino, lo sabe muy bien. Cuando hemos estado en las últimas elecciones, y todo eso que estoy diciendo está documentado, en las últimas elecciones pedimos a la unión dentro del país contra Obiang y nadie quiso aceptar esa unión. A ver, ¿cómo se puede pedir más la unión y cómo podemos llegar a esa unión tan necesaria, tan pretendida por todos nosotros, pero tan imposible de alcanzar por todos? Contestar a las tres intervenciones. Yo voy a contestar la intervención de la regeneración. Bueno, nosotros teníamos un amigo en el Partido Socialista francés que estaba trabajando con los partidos africanos, ¿no? Fue el promotor de que a muchos partidos se les ingresara en la Internacional Socialista. Y bueno, cuando tuvimos mucha confianza y decía que los dirigentes africanos se mueren con sus partidos, ¿no? Pero creo que CPDS es una excepción. Te voy a contar, en lo que son los dirigentes, los máximos dirigentes, yo fui el primer secretario general. Después de 4 años, ya me sustituyó Plácido. Plácido se ha retirado voluntariamente. Y el retiro voluntario facilita la regeneración. Y luego el otro aspecto es que nosotros hemos hecho cosas para atraer a jóvenes del partido. Un montón de jóvenes del partido, nosotros les ayudamos a venir a estudiar aquí a España. Y cuando veníamos, algunos de nosotros nos recibían, nos llevaban, pero cuando regresan a Guinea, ¿no? Muchas veces ninguno de ellos me quiere saludar en la calle, porque bueno, yo al ser opositor la gente huye cuando voy por la calle, ¿no? La gente no puede saludarme. Muchos de ellos se han metido en el PDG y no pueden saludarme. Pero bueno, esas eran políticas de regeneración, es decir, ayudáis a unos jóvenes a salir, a venir a formarse aquí, pero cuando regresan, pues se meten en lo suyo. Dijo el joven ese de Radio Macuto algo interesante ayer, que es posible que cometamos errores en dirigir el foco a dirigentes de partidos políticos, a periodistas, a los de la sociedad civil. Todo eso es la sociedad guineana donde tenemos que dirigir el foco y analizar qué es lo que nos pasa. Porque las cosas como esos audios son de una sociedad enferma. Es decir, una persona sin ton ni son que empieza a desear la muerte a alguien. Es que eso de una sociedad enferma. Alguien que no le ha hecho absolutamente nada. Y de las cosas las que le acusa no puede demostrar absolutamente nada. Solamente por inquina. Una sociedad así, pues es la propia sociedad la que tiene que regenerarse. Y bueno, si la gente tiene el concepto de esos problemas, lo que pasa es que la gente a donde miran es si Amancio es feo, si Amancio ha hecho tal, si el otro ha hecho tal. Brevedad. Ha habido 3 preguntas distintas que... Sí, pues sí, por eso contesta. Bueno, pues en la regeneración, desde el Partido del Progreso, nosotros lo tenemos claro. Quiero empezar diciendo que estar en la oposición y exiliado no es rentable desde todos los puntos de vista. Al contrario, es un pozo sin fondo que los mayores que venimos tanto financiando como participando, como si tenemos que hacer un viaje, a modo de ejemplo, a París, porque ahí hay un acto y hay una necesidad, eso lo pagamos de nuestro bolsillo, algún amigo que otro. Eso en el tiempo no es rentable para nadie, y sobre todo gente joven
que tenemos en el partido, porque en nuestras asambleas y en nuestros actos se ve ahí, en la estructura, están insertados muchos jóvenes y donde de alguna manera hemos ofrecido para que lo ocupen y prefieren, entre otras cosas, que sigamos tirando del carro. ¿Por qué? Yo soy de la opinión de que la oposición esa que hay que hacer porque es una obligación ya moral, porque una vez que estás metido en esto, hasta que no caiga la dictadura y haya una transición democrática de la dictadura hacia el sistema democrático de libertades. Mientras eso no ocurra, pues las estructuras, cada partido hace la valoración de sus metas, de sus estrategias, de su visión, de qué modelo de sociedad defiende. Por lo tanto, no le veo tampoco un defecto, se puede criticar desde fuera, pero bueno, o sea, la regeneración la tenemos presente todos los partidos. O sea que hay nombres que son bastante más jóvenes que yo tengo 67 años, pero hay gente con 40, gente con 35. Y muchos de ellos son los que se cansan antes. Es decir, donde no hay un presupuesto establecido para que haga política. Lo nuestro es algo anacrónico, una anomalía. ¿Quieres decir algo, Celestino? Sí, bueno, me han preguntado una cosa ahí sobre si Obiang es muy hábil o muy inteligente. Quizás sea muy hábil, pero inteligente Obiang luego no lo es, eso lo sabemos todos. O sea, Obiang no es inteligente. A lo mejor tu pregunta tiene que ver con la idea de que si Obiang permanece en el poder es porque es muy inteligente. Quizá, no sé si me explico. Bien, es una pregunta, creo que es, como le dije, es una pregunta, digamos que no tiene que ver nada. No sé cómo te lo podría decir. Es una falsa pregunta. Es una falsa pregunta. O sea, sí, es una tautología. Yo creo que has conocido a emperadores romanos que eran unos tarados mentales. Y han sido emperadores romanos. Y han hecho lo que les daba la gana. Han quemado Roma, han hecho lo que sea. Y eran unos tarados mentales. Tener el poder no significa necesariamente ser muy inteligente. El poder es una cosa muy extraña. Justamente, bueno, desde que estoy yendo a Guinea, estoy dedicándome a estudiar el poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? Se puede tener el poder cuando se es muy malo, como Obiang, y tú destruyes todo. Si destruyes todo, efectivamente no va a haber nada que pueda renacer e intentar contradecir tu poder. Ese es un tipo de poder. O sea, el poder basado en el miedo y en la destrucción. ¿Vale? Tú tienes legitimidad manum militari, como podríamos decir. También puedes tener poder si eres elegido democráticamente. La gente obedecerá lo que tú dices porque son los que te han colocado ahí. Pero los que tienen el poder basado en la violencia no necesitan la inteligencia para lo único que necesitan es ser malos. Por supuesto que algunos tienen inteligencia para ser malos. O sea, hay una maldad, hay una inteligencia basada en la maldad. Los psicópatas, por ejemplo, son muy inteligentes para la maldad. Te estoy contando un caso. A lo mejor Obiang está dentro de este... Hay gente muy inteligente para matar, para destruir, para hacer todo lo que sea. Pero luego son unos negados para hacer la O con un canuto, que es lo que nos pasa a nosotros. No sé si esto. No. Tenemos muy poco tiempo, sí. O sea, vamos a organizar otra ronda, vale. Y ahora sí que ser breves porque tenemos 10 minutos, sí, termina. Un minuto para el compañero, para Wenceslao. Lo que ha dicho, yo creo que tiene algo de razón. Lo que nos ha faltado a la oposición es que los partidos estudiáramos las estrategias para quitar el poder al dictador. Entre estas estrategias hay algunas personas, sobre todo en Guinea, mucha gente de la población, que dicen que hay que quitar a Obiang por la fuerza de las armas. ¿Vale? Eso puede tener su legitimidad. Bueno, los que quieren hacerlo, que se instalen, que digan que son gente que va a coger las armas, que se va a subir al monte y va a hacer la guerra. Vale, de acuerdo. Quizá no habría que llamar a esos partidos políticos. Pueden ser otra cosa. Puede ser una organización, un movimiento de liberación, lo que sea, pero no es un partido político. De acuerdo. Hay otros que decimos que a Obiang se le puede quitar quitándole el poder.
Y el poder no se quita necesariamente por la fuerza, porque el poder lo da la población, el poder lo da la gente a que detente el poder. En el momento en que tú convences a alguien de que no obedezca a ese señor, asumiendo todo tipo de riesgos, ese señor le has quitado el poder sin necesidad de usar las armas. Este es el tipo de sistema que nuestro partido quiere llevar a cabo. Se puede quitar el poder sin pegar ni un tiro. Basta con que la gente no obedezca al dictador. Por supuesto, esto es un proceso muy largo, muy tedioso, muy complicado, pero se puede quitar el poder sin utilizar esto. La otra vía, que yo no creo, en el caso de Guinea, de quitar el poder, es mediante unas elecciones, en una democratura, en unas falsas elecciones, una mesa falsa de diálogo, donde el diálogo no es posible porque el dictador es dictador, etc. Creo que hay que presionarle, hay que enfrentarse frontalmente a él, no estar con él en ningún sitio, que eso es muy duro, pero para nosotros es la única forma. Puede haber riesgo, efectivamente hay riesgo y hay peligro, puede haber muertos, pero yo creo que el desafío frontal con el dictador es la solución que tenemos que abordar en el país. Este es el punto de vista dentro de mi partido. Gracias. Por favor, intervenciones breves. Enrique controla intervenciones de 1 minuto, porque tenemos 5 minutos para intervenir y responder. O sea, que por favor no os enrolléis. Aquí Germán ha pedido la palabra hace tiempo. Vale, sí. Vale. Por ser reincidente te castigan. Bueno, pues muy buenas tardes a todos la mesa, y felicidades por las intervenciones. A todos los conozco y la verdad es que creo que todos están haciendo una gran labor de oposición, aunque parezca que no. Yo simplemente, muy breve, es una simple alusión. Creo que aludir demasiado a mecanismos modernos de comunicación, dado que no hay comunicación, como pueden ser los audios, tanto tiempo les da una trascendencia que creo que la tiene, pero no al extremo que se le puede llegar a dar, y sobre todo porque esa libertad de expresión, algunos que hemos ido hace poco a un entierro de una gran mujer a Sudáfrica, sin embargo su marido, que estuvo 30 años en la cárcel, lo hemos criticado, le seguimos criticando, y algunos hemos escrito cosas fuertes contra esta persona, ¿no? Creo que hay que entender, hay que tratar de situarnos en algunas críticas injustas porque es injusto atribuir a personas que han luchado toda su vida voluntariamente para liberar a la gente, pero no podemos hacer de los audios el chivo expiatorio de nuestro problema, porque los audios son un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. Y quienes ostentan cargos públicos, quienes se sientan a negociar con un gobierno, dictadura o no, tienen que asumir también la responsabilidad de lo que supone que las personas que quizás no tienen la información que ellos tienen o la formación que ellos tienen, opinen o critiquen de alguna forma, aunque sea de la forma que se está haciendo. Creo que es una irresponsabilidad situar a Mahamat como una estrella del debate político, porque, en fin, sería todo lo contrario a lo que perseguimos. Muchísimas gracias. Y critico a Mandela a pesar de que estuvo 28 años en la cárcel. Germán. Y allí al final Gonzalo. Y acabamos, ¿eh? Hola. Bueno, yo solo quería matizar un poco la pregunta que he dicho antes, que lo que viene a decir un poco es que, bueno, si la colonización fue buena, el precio de la colonización fueron muchísimos crímenes que quedan en la historia y en la memoria del pueblo ecuatoguineano. Entonces yo cuando estuve en Guinea Ecuatorial, alguien me dijo, en la historia siempre ha habido asesinos, siempre ha habido ladrones, y hemos construido siempre en base a esto, ¿no? Tal vez algún día Obiang podría legitimarse con el tiempo como una persona válida dentro de todo el proceso y poder visibilizar algún tipo de desarrollo, si olvidamos lo que ha acontecido anteriormente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero preguntar, ¿cuál es el tipo de legitimidad que hay que construir en Guinea Ecuatorial, sabiendo los antecedentes de violencia estructural en los que se ha creado lo que es hoy día Guinea Ecuatorial, y que parte desde la colonia como principio? Espera. Recogemos la... Sí. Es la última, ¿eh? La última palabra.
No, yo solo quería formular una pregunta y es que... No se te oye, Gonzalo. Quería formular una pregunta y es que, más de futuro, bueno, algún día el dictador se va a morir o va a quedar impedido porque es ley de vida. ¿Y qué perspectivas hay, bueno, hay de la posibilidad de una crisis interna dentro del régimen? ¿Cómo se contempla esa posibilidad por parte de la oposición? Esa era la pregunta. Pues muy brevemente también a las tres intervenciones. Muy brevemente, dices que hay un precio que hay que pagar. Por todo hay que pagar un precio. Es decir, que cuando se desarrolla Roma, que es el imperio más grande que conocemos, 1000 años y 50 emperadores, unos mucho malos y otros brillantes. Había de todo, porque lo que hicieron, por ejemplo, la traída de agua de las montañas a una ciudad que ya entonces Roma tenía 700.000 habitantes, solamente ver ese imperio, claro, pues utilizaban esclavos, lo otro, pero la evolución de los seres humanos, al final, efectivamente, pagamos un precio, porque la historia nuestra es reciente, desde 1968 estamos pagando un precio. Hay un segundo paso, o sea, supongo que los siguientes 50 años, hoy celebramos 50 años desgraciados, donde no ha habido libertad, donde nos han usurpado y nos han cogido la legitimidad, la soberanía, porque cada elección nos han hecho trampas. Hay que devolver legitimidad, o sea, soberanía al pueblo. En mi opinión, debe haber una transición corta y debe haber las primeras elecciones, ayudado por la comunidad internacional. Y entonces hay que ir probando pasos, porque el siguiente paso debería ser democrático, que sea un sistema plural. Igual que podemos mantener aquí diferencias ideológicas o de modelo de sociedad, eso es la democracia. No todos vamos a tener partido único y que todo el mundo veamos la vida como hay que verla. Y la otra pregunta era... de allí, la del fondo. Sí. ¿Qué expectativas veis de descomposición interna del régimen cuando muera Obiang? Nosotros en el mes de noviembre estuvimos en Bruselas, que nos recibió 5 partidos de la oposición exiliada, y entonces nos recibió la Comisión Europea de Mogherini y le expresamos el proyecto que en estos momentos tenemos, eso hay que decirlo aquí. Y entonces el primer punto era el retorno en libertad de los partidos políticos exiliados y, por supuesto, en general, todo el exilio. No es normal que una población que apenas llega a 1 millón, que estemos exiliados 200 o 200 y pico mil. Precisamente los mejores hombres cualificados, dotados profesionalmente, intelectualmente. Bien. Y entre ellos dijeron, y eso es lo que están haciendo, que van a trabajar con la Unión Africana. Entonces hay varias potencias que en estos momentos están implicadas en esto, Estados Unidos, España, Francia, a pesar del cambio de gobierno, y ese es el optimismo que nosotros vemos, que cuando vuelva y permita a la comunidad internacional, porque de alguna manera son los que han apoyado bien, también son los que nos van a permitir que ese exilio volvamos a Guinea. O sea que no es que sea un proyecto optimista, sino realista por datos. Pues, ¿tú quieres? Sí. Respondo un poco a los audios. Le damos la importancia que tienen. No respondemos a los audios, pero le damos la importancia que tiene, porque los audios tienen 2 partes. La persona que pone la voz y los que les jalean y les mandan que eso es lo que hay que decir. Esta es la persona a la que hay que criticar. Tiene esos 2. Y es bueno. Y esos que les jalean, pues a lo mejor son algunos de los que estamos aquí. Y es bueno que en un foro como ese se sepa, porque los audios se hacen en fan. Y es bueno que sepan que el grupo entre los ideólogos y los que ponen la voz quieren mandar Guinea deseando la muerte a una persona que ya se ha retirado de la política y que ha hecho la actividad de forma muy honrada, como muy pocos guineanos en Guinea. Sí, bueno, yo rápidamente, 2 cosas, ¿no? En la pregunta que ha hecho aquí, ¿cómo se llama usted? Germán, no sé. Germán. Sí, bueno. Yo creo que quizá teníamos que haber perdido todo el tiempo en responder a esa pregunta. Es decir, ¿bajo qué legitimidades podemos construir una Guinea de futuro? Porque están los endowes que se quejan
hay, digamos, una crítica honesta y tal. Están los bubis que se quejan, están los de la izquierda, están los del interior, están los del exterior. Tenemos que intentar crear un marco de valores o de acuerdos, porque hay que crear una nueva legitimidad. Quizás el problema de Guinea ha sido que no ha habido hasta ahora ninguna legitimidad compartida por toda la población guineana. Esto es mi impresión, ¿eh? Por eso vino el fracaso después del 1968, a los 5 meses, todo se derrumbó. Eso es increíble. ¿Cómo tan fácilmente una cosa que se ha construido con conferencia constitucional, con esto, llega un señor Macías y lo destruye todo y la población no reacciona, no hay reacción. Faltó un proceso de construcción de legitimidades, o lo que es lo mismo, de liderazgos tanto de personas como de ideas. Es decir, ¿qué ideas pensamos? Las construcciones que hemos hecho sobre qué modelo de convivencia, etcétera, etcétera. Y de personas. Si un señor es de Vinayong, pues es de Vinayong y es loable que sea de Vinayong. Será autoridad, tendrá su legitimidad y hay que respetar que es de Vinayong. Los de Vinayong se orientarán conforme a esta persona que es de Vinayong. Y si usted piensa gobernar Guinea, tiene que tener en cuenta a este señor que tiene sus seguidores en el Vinayong, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hace falta construir nuevas legitimidades basadas en la etnia, basadas en la región, basadas en la ideología, porque ya hay ideologías modernas en el país, pero todavía subsisten afinidades basadas en temas étnicos, tribales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Creo que hay que repensar qué modelo de convivencia se puede construir en Guinea para que todos estemos conformes. Es lo que yo lo pienso. No sé si es... Bien, lamentándolo mucho, tengo que dar por terminada esta mesa redonda.